Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más impactantes de la literatura juvenil contemporánea, Buscando a Alaska de John Green. Esta novela, que marcó el debut literario de Green en 2005, nos lleva por un viaje emocional a través de los ojos de Miles Holter, un adolescente que decide abandonar su monótona vida en Florida para buscar lo que el poeta François Rabelais llamó el Gran Quizá. En las próximas páginas, acompañaremos a Miles en su viaje al internado Culver Creek, donde conocerá amistades que cambiarán su vida para siempre, especialmente a la enigmática y fascinante Alaska Young. A través de esta historia, John Green aborda temas profundos como la búsqueda de sentido, la culpa, el dolor, la amistad y el primer amor, todo enmarcado en una estructura narrativa que nos mantiene en vilo desde la primera página. En este episodio, exploraremos 10 puntos clave de esta conmovedora obra, deteniéndonos en cada uno para analizar su relevancia en la historia y cómo estos elementos resuenan en nuestra propia experiencia. Prepárense para un recorrido por los laberintos emocionales que Green construye con maestría, revelando verdades universales sobre el crecimiento, la pérdida y nuestra eterna búsqueda de significado. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje por Buscando a Alaska. El primer punto clave de Buscando a Alaska es la búsqueda del significado de la vida, representada por lo que el protagonista Miles Holter llama el Gran Quizá. Esta expresión, atribuida a las últimas palabras del poeta François Rabelais, se convierte en el motor que impulsa a Miles a abandonar su existencia segura pero aburrida en Florida para aventurarse en el internado Culver Creek. Miles es un adolescente peculiar, obsesionado con las últimas palabras de personajes históricos. Esta fascinación no es casual, representa su interés por entender cómo las personas confrontan los momentos definitivos de la vida y qué sabiduría destilan en esos instantes finales. Al igual que Rabelais, Miles anhela descubrir algo más grande que sí mismo, una experiencia trascendental que dé sentido a su existencia. ¿Y no es esta búsqueda algo profundamente humano? Todos, en algún momento, nos hemos preguntado si hay algo más allá de nuestra rutina diaria. En nuestra sociedad actual, donde el éxito se mide frecuentemente en términos materiales, la búsqueda de Miles resuena con especial fuerza. Nos recuerda que la verdadera riqueza puede estar en las experiencias que nos transforman, en los riesgos que tomamos, en los caminos inexplorados. Pensemos en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos rechazado oportunidades por miedo a lo desconocido? ¿Cuántas veces nos hemos conformado con la comodidad de lo familiar en lugar de aventurarnos hacia nuestro propio gran quizá? La decisión de Miles de abandonar su zona de confort es un recordatorio poderoso de que el crecimiento personal a menudo comienza cuando nos atrevemos a dar ese paso hacia lo desconocido. En el mundo hiperconectado de hoy, donde paradójicamente muchos jóvenes se sienten más aislados que nunca, la búsqueda de Miles adquiere un nuevo significado. Nos muestra que a veces es necesario desconectarse de lo conocido para encontrar conexiones más profundas y significativas. Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestros propios anhelos inexplorados y sobre qué estaríamos dispuestos a arriesgar para descubrir nuestro gran quizá. El segundo punto fundamental en Buscando a Alaska es el personaje de Alaska Young, quien representa la complejidad de la naturaleza humana y cómo las personas pueden ser enigmas incluso para quienes las aman. Alaska es un personaje fascinante precisamente porque escapa a definiciones simples, es brillante e intuitiva, pero también impulsiva y autodestructiva. Es compasiva y generosa, pero capaz de acciones egoístas. Es profundamente reflexiva, pero se lanza a experiencias sin medir consecuencias. A través de los ojos de Miles, experimentamos la cautivación inicial por Alaska. Él la describe poéticamente como un huracán comparado con su propia llovizna, una metáfora que captura perfectamente la intensidad con que Alaska vive y el impacto que tiene sobre quienes la rodean. Sin embargo, Green nos muestra magistralmente que esta percepción idealizada es incompleta. Alaska carga con un profundo trauma, la muerte de su madre cuando era niña y el paralizante sentimiento de culpa por no haber llamado al 911, una herida emocional que nunca ha sanado completamente. En nuestra era de perfiles cuidadosamente curados en redes sociales, donde mostramos versiones idealizadas de nosotros mismos, Alaska nos recuerda que cada persona es un universo complejo de experiencias, traumas, alegrías y contradicciones. Detrás de cada sonrisa en Instagram puede haber una historia de dolor, detrás de cada publicación exitosa puede esconderse una lucha interna. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien basándonos únicamente en lo que muestra al mundo? ¿Cuántas veces hemos idealizado a personas sin reconocer su humanidad completa, con todas sus imperfecciones?
Alaska nos enseña que amar verdaderamente a alguien significa aceptar su complejidad, sus contradicciones y sus heridas, no solo las partes que nos resultan atractivas o convenientes. En un mundo que tiende a categorizar a las personas en términos binarios, bueno/malo, exitoso/fracasado, feliz/deprimido, Alaska representa el recordatorio vital de que los seres humanos existimos en los matices intermedios, en las zonas grises, en los espacios contradictorios que nos hacen auténticamente humanos. Uno de los elementos más fascinantes de Buscando a Alaska es su estructura narrativa dividida en antes y después, un aspecto que convierte la lectura en una experiencia única y revela el genio literario de John Green. La novela no sigue una cronología tradicional, sino que marca cada capítulo con una cuenta regresiva, 136 días antes, 47 días antes, y así sucesivamente, hasta llegar al evento crucial que divide la historia. Esta estructura no es un simple recurso estilístico, es una poderosa metáfora sobre cómo los eventos traumáticos dividen nuestras vidas en un antes y un después. Todos hemos experimentado momentos definitorios que alteran nuestra percepción del tiempo, la pérdida de un ser querido, el fin de una relación significativa, un cambio drástico en nuestras circunstancias. Green captura magistralmente cómo estos momentos se convierten en puntos de inflexión que nos obligan a reinterpretar no solo nuestro futuro, sino también nuestro pasado. En nuestra era digital, donde vivimos bombardeados por información constante y distracciones infinitas, esta estructura nos recuerda la importancia de reconocer los momentos verdaderamente significativos. Nos invita a reflexionar, ¿cuáles han sido los eventos que han dividido nuestra propia vida? ¿Cómo han cambiado nuestra perspectiva? ¿Qué señales importantes podríamos estar pasando por alto en nuestra prisa diaria? Además, este formato crea una tensión narrativa única. Como lectores, sabemos que algo significativo está por suceder, pero desconocemos exactamente qué. Esta anticipación nos mantiene en vilo, similar a la forma en que muchas veces vivimos nuestras propias vidas, conscientes de nuestra mortalidad, pero incapaces de predecir cuándo o cómo los grandes cambios ocurrirán. La estructura antes y después también refleja cómo procesamos el trauma y la pérdida. En el después, Miles y sus amigos intentan reconstruir lo sucedido, buscando señales que podrían haber pasado por alto, tratando de dar sentido a lo inexplicable. Este proceso espeja nuestras propias experiencias de duelo y procesamiento de pérdidas, donde frecuentemente revisitamos recuerdos buscando respuestas que quizás nunca encontremos. El cuarto punto fundamental en Buscando a Alaska es el concepto del laberinto del sufrimiento, una metáfora filosófica que atraviesa toda la obra y ofrece una de sus reflexiones más profundas sobre la condición humana. Este concepto se introduce a través de las últimas palabras de Simón Bolívar que Alaska encuentra en El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. ¿Cómo saldré de este laberinto? A lo largo de la novela, el profesor de religión del mundo, el Dr. Ide, plantea esta pregunta a sus estudiantes: ¿qué significa este laberinto? ¿Cómo escapamos de él? La belleza de esta metáfora radica en su universalidad. Todos nos encontramos, en algún momento de nuestras vidas, atrapados en laberintos de dolor, confusión, culpa o pérdida, buscando desesperadamente una salida. Para Alaska, el laberinto representa su profundo sentimiento de culpa por la muerte de su madre y su incapacidad para perdonarse a sí misma. Su comportamiento autodestructivo, sus cambios de humor y su impulsividad pueden interpretarse como intentos desesperados de encontrar una salida o, paradójicamente, de perderse aún más profundamente en él. En nuestra sociedad contemporánea, donde el sufrimiento a menudo se esconde o se medica, donde la felicidad se presenta como un imperativo y donde las redes sociales nos muestran versiones idealizadas de la vida, esta reflexión sobre el laberinto adquiere especial relevancia. Nos recuerda que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana y que, quizás, la verdadera pregunta no es cómo evitarlo completamente, sino cómo navegarlo con dignidad y significado. Al final de la novela, Miles llega a una conclusión poderosa sobre este laberinto: no es la vida lo que elegimos, es el sufrimiento. Al perdonar, elegimos cómo sufrir. Esta idea revolucionaria sugiere que, aunque no podemos evitar encontrarnos en el laberinto, tenemos cierto control sobre cómo lo recorremos. El perdón, a los demás y a nosotros mismos, se presenta como una brújula que, si bien no nos saca inmediatamente del laberinto, nos ayuda a navegar por él de manera más compasiva. En una época marcada por divisiones sociales, políticas y culturales, donde el resentimiento parece dominar el discurso público, esta meditación sobre el perdón como respuesta al sufrimiento ofrece una perspectiva profundamente contracultural y sanadora.
El quinto elemento fundamental en Buscando a Alaska es el poder transformador de la amistad auténtica, un tema que John Green desarrolla con extraordinaria sensibilidad y profundidad. A través de la relación entre Miles, el coronel, Takumi y Alaska, la novela nos muestra cómo los vínculos genuinos pueden convertirse tanto en refugio como en catalizadores de nuestro crecimiento personal. Cuando Miles llega a Calder Creek, es un chico solitario, con escasas habilidades sociales y sin experiencias significativas. Su encuentro con el coronel, ingenioso, leal y estratégico, y con Alaska, intensa, apasionada y contradictoria, le proporciona no solo compañía, sino una comunidad donde puede explorar aspectos de sí mismo que permanecían dormidos. Las travesuras compartidas, las conversaciones profundas a altas horas de la noche, los secretos revelados y las vulnerabilidades expuestas van tejiendo entre ellos lazos que trascienden lo superficial. En nuestra era digital, donde las amistades a menudo se reducen a conexiones virtuales y donde la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa, especialmente entre los jóvenes, este retrato de la amistad adquiere una relevancia conmovedora. Green nos recuerda que la verdadera amistad implica presencia real, vulnerabilidad mutua y la disposición a ver y ser visto en nuestra auténtica humanidad. Particularmente poderosa es la forma en que estas amistades se ponen a prueba en el después. Cuando la tragedia golpea, las relaciones entre los personajes no se idealizan artificialmente. Vemos rabia, incomprensión, distanciamiento y acusaciones. El coronel y Miles se pelean, proyectan su culpa el uno en el otro, se dicen verdades dolorosas. Sin embargo, es precisamente esta honestidad brutal lo que eventualmente les permite procesar juntos su pérdida y encontrar un camino hacia la aceptación. Esta representación de la amistad en tiempos de crisis resuena con nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos descubierto quiénes son nuestros verdaderos amigos solo cuando las circunstancias se vuelven difíciles? ¿Cuántas veces hemos experimentado cómo un vínculo auténtico puede sostenernos cuando todo lo demás parece desmoronarse? Buscando a Alaska nos recuerda que, en última instancia, son estos lazos humanos los que dan sentido a nuestra existencia y los que pueden ayudarnos a navegar por los laberintos más oscuros. El sexto punto crucial en Buscando a Alaska es la tensión entre nuestra búsqueda humana de respuestas definitivas y la realidad de que algunos misterios permanecen irresolubles. Esta tensión se manifiesta principalmente en la investigación que Miles y el coronel emprenden tras la muerte de Alaska, intentando determinar si su accidente fue realmente un suicidio o una terrible coincidencia. Con la meticulosidad de detectives, reconstruyen sus últimas horas, interrogan a testigos, analizan su estado emocional y las circunstancias que la llevaron a salir precipitadamente del campus. Buscan desesperadamente una respuesta concluyente, una explicación que les permita procesar lo sucedido. Esta búsqueda no es solo por la verdad objetiva, sino por un sentido de clausura, por la posibilidad de poner orden en el caos que la muerte de Alaska ha dejado en sus vidas. Lo que hace a esta novela tan profundamente humana es que Green nunca nos ofrece una respuesta definitiva. No sabemos con certeza si Alaska decidió terminar con su vida o si su muerte fue un trágico accidente provocado por su estado de ebriedad y angustia. Esta ambigüedad, lejos de ser una debilidad narrativa, constituye una de las reflexiones más maduras y honestas de la obra. En nuestra sociedad contemporánea, dominada por la inmediatez, la sobreinformación y la ilusión de que todo es conocible y controlable, esta aceptación de la incertidumbre resulta particularmente valiosa. Vivimos en un mundo donde las respuestas instantáneas están al alcance de un clic, donde los algoritmos pretenden predecir nuestros deseos, donde la ciencia y la tecnología parecen prometer un control cada vez mayor sobre nuestra realidad. Sin embargo, como nos muestra Buscando a Alaska, hay preguntas que permanecen sin respuesta, misterios que no se resuelven, aspectos de la existencia que escapan a nuestra comprensión. A veces, las personas que amamos guardan partes de sí mismas que nunca llegaremos a conocer completamente. A veces, los motivos detrás de las acciones humanas son tan complejos y multifacéticos que resultan imposibles de reducir a explicaciones simples. La verdadera madurez de Miles y el coronel no llega cuando descubren la verdad sobre Alaska, sino cuando aprenden a vivir con la incertidumbre, cuando aceptan que pueden amarla y honrar su memoria sin necesidad de poseer todas las respuestas. En un mundo obsesionado con la certeza, esta lección sobre la paz que podemos encontrar al aceptar lo irresoluble resulta profundamente liberadora. El séptimo aspecto fundamental en Buscando a Alaska es la exploración de la religión y la espiritualidad como vías para encontrar sentido en la existencia humana. John Green aborda este tema con una sofisticación poco común en la literatura juvenil, presentando múltiples perspectivas a través de personajes y situaciones que invitan a la reflexión profunda.
La clase de religión del mundo impartida por el Dr. Ide se convierte en un espacio donde se analizan las grandes preguntas existenciales desde diversas tradiciones religiosas. No es casualidad que sea precisamente en este contexto donde surge la discusión sobre el laberinto del sufrimiento y las posibles salidas que las distintas religiones proponen. Green evita tanto el proselitismo simplista como el cinismo fácil, presentando en cambio un acercamiento respetuoso a la complejidad de la fe y la duda. Alaska, con su combinación de rebeldía e intelectualismo, representa una aproximación contradictoria a lo espiritual. Por un lado, cuestiona y desafía las respuestas religiosas convencionales. Por otro, su biblioteca personal está llena de textos religiosos y filosóficos, revelando una búsqueda personal de respuestas trascendentes. Esta dualidad refleja la experiencia de muchos jóvenes contemporáneos. El escepticismo frente a instituciones religiosas tradicionales coexiste con un hambre genuina de significado y trascendencia. En nuestra sociedad actual, donde el discurso sobre la religión a menudo se polariza entre fundamentalismos inflexibles y rechazos absolutos, esta representación matizada resulta refrescante y necesaria. Green nos recuerda que las grandes tradiciones religiosas, más allá de sus dogmas específicos, han intentado responder a preguntas universales sobre el sufrimiento, la muerte y el propósito de la vida. Particularmente conmovedora es la escena donde Miles, tras la muerte de Alaska, recurre a la oración budista que estudió en clase. Aunque no es budista y su comprensión de esta tradición es limitada, encuentra consuelo en rituales que han ayudado a generaciones de seres humanos a procesar el dolor y la pérdida. Este momento sugiere que, incluso en una era secular, los símbolos y prácticas religiosas pueden ofrecer lenguajes para articular experiencias que trascienden lo ordinario. En un tiempo donde la ansiedad existencial parece especialmente aguda entre los jóvenes, la novela nos invita a considerar cómo las distintas tradiciones espirituales pueden proporcionarnos, si no respuestas definitivas, al menos caminos para habitar nuestras preguntas con dignidad y esperanza. El octavo punto crucial en Buscando a Alaska es su retrato honesto y sin filtros de la adolescencia como una etapa de descubrimiento, experimentación y profunda vulnerabilidad. Lejos de caer en idealizaciones o demonizaciones, Green presenta esta fase vital con toda su complejidad, momentos de brillante claridad intelectual junto a decisiones impulsivas, la capacidad para discusiones filosóficas profundas y simultáneamente para comportamientos arriesgados o autodestructivos. Los personajes de la novela navegan por territorios típicos de esta etapa, el descubrimiento de la sexualidad, la experimentación con el alcohol y el tabaco, la búsqueda de autonomía frente a figuras de autoridad, y la construcción paulatina de una identidad propia. Miles experimenta muchas primeras veces en Culver Creek, su primer beso, su primer contacto sexual, su primera borrachera, su primer enfrentamiento con el sistema. Estas experiencias, aunque a veces presentadas con humor, nunca se trivializan. Green reconoce tanto su potencial formativo como sus posibles consecuencias. Particularmente significativa es la manera en que la novela captura la intensidad emocional característica de la adolescencia. Cuando Miles se enamora de Alaska, lo hace con una totalidad abrumadora. Cuando los amigos se divierten juntos, lo hacen con un abandono casi feroz. Cuando enfrentan la pérdida, lo hacen con un dolor que parece inconmensurable. Esta intensidad no se presenta como inmadurez, sino como una forma auténtica de experimentar el mundo, una apertura emocional que muchos adultos han perdido. En nuestra cultura contemporánea, donde la adolescencia a menudo se patologiza o se comercializa, esta representación respetuosa adquiere especial valor. Green no idealiza esta etapa, pero tampoco la reduce a un periodo problemático que debe ser superado. Reconoce sus dificultades específicas, la presión académica, la construcción de identidad, los conflictos con la autoridad, la vulnerabilidad ante la influencia de pares, sin perder de vista su belleza y potencial transformador. Para los lectores adultos, la novela ofrece una ventana para reconectar con las preguntas esenciales que quizás planteamos en nuestra propia adolescencia y que, en el trajín de la vida adulta, hemos dejado de formularnos. Para los lectores jóvenes, proporciona una validación de sus experiencias y una invitación a habitarlas con autenticidad y reflexión crítica. Al final, Buscando a Alaska sugiere que los adolescentes no son versiones incompletas de adultos, sino seres humanos completos que experimentan un periodo vital único, con sus propios desafíos, alegrías y descubrimientos significativos. El noveno punto esencial en Buscando a Alaska es el papel fundamental que juega la literatura como refugio emocional y guía existencial para los personajes. John Green construye un universo narrativo donde los libros no son simples objetos o referencias culturales, sino faros que iluminan el camino de los protagonistas y espacios donde encuentran resonancia con sus propias experiencias.
La pasión de Alaska por los libros es una de sus características definitorias. Su habitación está repleta de lo que ella llama su biblioteca de vida, una colección personal cuidadosamente seleccionada que incluye desde clásicos como El General en su laberinto de García Márquez hasta poesía contemporánea. Para Alaska, estos libros no son posesiones pasivas sino interlocutores activos, compañeros que la ayudan a articular sus propias luchas y a sentirse menos sola en ellas. Esta relación íntima con la literatura se extiende a los demás personajes. La obsesión de Miles con las últimas palabras de figuras históricas refleja su fascinación por cómo los seres humanos intentan condensar el significado de toda una vida en un momento final. A través de estas citas, Miles busca pistas sobre cómo vivir significativamente. Incluso el coronel, con su mente pragmática y matemática, encuentra en las historias compartidas una forma de procesar experiencias complejas. En nuestra era digital, donde la lectura profunda a menudo cede terreno ante el consumo fragmentado de información, este retrato de la literatura como compañera vital adquiere una relevancia particular. Green nos recuerda el poder de los libros para proporcionar no solo conocimiento, sino también consuelo, perspectiva y un sentido de comunidad que trasciende el tiempo y el espacio. Especialmente conmovedora es la forma en que los libros se convierten en puentes entre los personajes. Cuando Alaska comparte un libro con Miles, no solo le está pasando un objeto físico, sino ofreciéndole una ventana a su mundo interior. Las conversaciones sobre literatura se transforman en espacios donde pueden explorar juntos las grandes preguntas sin la vulnerabilidad de hablar directamente sobre sus propias vidas. En un momento donde la ansiedad y el aislamiento parecen epidémicos entre los jóvenes, Buscando a Alaska nos invita a reconsiderar el poder de la palabra escrita para crear conexiones profundas con nosotros mismos, con los demás y con las generaciones que nos han precedido en la exploración de los grandes misterios humanos. El 10º y último punto clave en Buscando a Alaska es la exploración de la memoria como un proceso activo y creativo de reconstrucción del pasado. Green presenta la memoria no como un repositorio de hechos objetivos, sino como una narrativa que constantemente reescribimos a la luz de nuevas experiencias y comprensiones. Esta dinámica se manifiesta con particular intensidad después de la muerte de Alaska. Miles, el coronel y Takumi se embarcan en una búsqueda casi detectivesca para reconstruir los últimos momentos de su amiga, entrevistar testigos, analizar sus últimas palabras y gestos. Sin embargo, lo que gradualmente descubren no es solo información sobre Alaska, sino la naturaleza fragmentaria y subjetiva de sus propios recuerdos. Cada uno de ellos recuerda a Alaska de manera diferente. Para Miles, ella era principalmente un objeto de deseo y fascinación, una figura casi mítica que representaba todo lo que él anhelaba ser. Para el coronel, era una amiga brillante pero profundamente imperfecta, cuyas contradicciones él reconocía con claridad. Para Takumi, era una compañera de aventuras que compartía su sentido del humor y creatividad. Ninguna de estas versiones es completamente falsa, pero tampoco ninguna captura la totalidad de quién era Alaska. En nuestra era de hechos alternativos y posverdad, esta meditación sobre la subjetividad de la memoria adquiere resonancias políticas y sociales. Nos recuerda que nuestras historias personales y colectivas son siempre construcciones, interpretaciones que reflejan tanto el pasado como nuestras necesidades presentes y aspiraciones futuras. Particularmente conmovedor es el proceso a través del cual Miles gradualmente abandona su visión idealizada de Alaska y aprende a recordarla en toda su complejidad humana. Inicialmente, se resiste a información que contradiga su imagen romantizada, pero eventualmente comprende que amar verdaderamente a alguien significa reconocer tanto sus luces como sus sombras. Como él mismo reflexiona, la imaginaría cuando quisiera, como quisiera. Este aprendizaje sobre la memoria contiene una de las lecciones más profundas de la novela, que honrar a quienes hemos perdido no significa preservarlos en ámbar, congelados en una versión idealizada, sino permitir que nuestro recuerdo de ellos evolucione y madure, reconociendo tanto su singularidad irreductible como las formas en que continúan viviendo y transformándose en nuestra memoria. En conclusión, Buscando a Alaska de John Green nos ofrece una mirada profunda y conmovedora sobre la adolescencia, el descubrimiento personal y la forma en que las personas entran y salen de nuestras vidas dejando huellas indelebles. A través de esta emotiva novela, Green nos invita a reflexionar sobre los laberintos de nuestra propia existencia, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras pérdidas y, sobre todo, nuestra constante búsqueda de significado. Los 10 puntos que hemos explorado hoy nos muestran que, aunque las circunstancias de los personajes puedan parecer específicas de la adolescencia, las preguntas fundamentales que plantean son universales y atemporales. ¿Cómo encontramos sentido en un mundo lleno de sufrimiento?
¿Cómo perdonamos a los demás y a nosotros mismos? ¿Cómo hacemos las paces con el hecho de que nunca conoceremos completamente a las personas que amamos? Para terminar, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Buscando a Alaska de John Green. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la profundidad de estos personajes y sus experiencias. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a esta novela tan emotiva y reveladora. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Buscando a Alaska es una lectura indispensable para cualquiera que alguna vez se haya preguntado cómo salir del laberinto del sufrimiento o haya buscado su propio gran quizá. Hasta el próximo episodio de Overcast.